contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de león, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por las pruebas de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor. Reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos
llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedra. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Finalmente llega Jesús a territorio pagano. Ha sido como una especie de forcejeo con sus discípulos, los de origen judío, los adictos a la institución religiosa, los que pensaban que el amor de Dios era solamente para ellos y que los otros eran impuros y profanos y no se lo merecían. Bueno, llega Jesús y fijémonos que aquí no se da propiamente un proceso de penetración de Jesús en la sociedad pagana, sino que más bien se trata de una afluencia de la sociedad pagana hacia Jesús. Esto significa que a Jesús no le permiten entrar en la sociedad pagana, todavía no. Jesús llega a la orilla del mar. La traducción dice el lago, pero el texto original dice el mar, porque quiere relacionarlo con el Éxodo, y ya vamos a ver por qué. Llega a la orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Está, digámoslo así, en el borde, lo que nosotros hoy llamaríamos la periferia. Jesús va a entrar en el mundo pagano, pero apenas pone pie, dice, apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Lo primero que Jesús encuentra es que la sociedad pagana es como un cementerio.
Es el primer aspecto que presenta un ámbito de muerte. Y de ese cementerio sale desesperado y gritando un hombre poseído por un espíritu impuro o espíritu inmundo, lo mismo que había en la sociedad judía, hombres fanáticos. Este más adelante se va a decir que está endemoniado, lo que indica que es un fanatismo violento. Además, la descripción que hace nos sugiere de qué tipo de persona se trate. No perdamos de vista que estamos en la periferia, en la parte más exterior de la sociedad pagana. Dice que no podían sujetarlo con cadenas, muchas veces le habían puesto cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y no había quien tuviera fuerza para domarlo. Es una descripción perfecta de un esclavo en aquella época. Esa era la condición de los esclavos, seres humanos desesperados por todos los esfuerzos que hacían por someterlos. Y además, seres humanos que en su desesperación se hacen daño a sí mismos. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose contra las piedras. Este viene a representar lo que habíamos visto en el capítulo 2 del paralítico. Es un muerto en vida, está en un cementerio, es un muerto en vida. El paralítico no podía moverse, este puede moverse, pero sus movimientos espasmódicos solamente le causan daño a él mismo. Cuando ve a Jesús, no perdamos de vista que estamos en el borde. Cuando ve a Jesús, echa a correr, se postra delante de él y le grita a todo pulmón: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me sometas al tormento. Todavía no ha habido ninguna presentación. ¿Y por qué este hombre se dirige a Jesús en estos términos? Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el evangelista? Jesús se encuentra en el borde, en la parte más exterior de la sociedad pagana, a los esclavos, los excluidos, los marginados, los que están al margen de la sociedad, esclavos atormentados, y en su tormento ellos se están haciendo daño a sí mismos al mismo tiempo que se rebelan contra la dominación que ejercen sobre ellos. Y lo que Jesús pretende es liberarlo de ese impulso violento que es suicida, que le hace daño a él. Y por eso Jesús dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. Pero él entiende que Jesús lo que pretende es que él renuncie a la violencia para que lo puedan someter. Por eso le dice: por Dios, no me sometas al tormento. El tormento es el látigo del capataz. No es un tormento psicológico, es el látigo del capataz. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es el nombre que tiene ese espíritu inmundo?
Y él le contesta, me llamo Legión porque somos muchos. La palabra legión no existe en griego, es una palabra latina. Y legión era el nombre que se le daba a los ejércitos romanos. Así que aquí está el origen de esa violencia reactiva de parte de este esclavo, la dominación que ejercen los romanos en su territorio. El ejército romano, que entre otras cosas era una máquina de guerra, arbitrario y cruel, el ejército romano tiene en desesperación extrema a los últimos de la sociedad, a los esclavos. Me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces aquí ahora aparece una especie de personificación del espíritu inmundo, rogándole a Jesús con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Hemos visto que Jesús tiene la capacidad para expulsar los espíritus inmundos y los demonios. Pero aquí hay un interés en que eso no suceda. Y entonces le rogaron otra cosa. Viene un segundo grupo, unos cerdos. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. En la Biblia, los cerdos es una manera de referirse a los paganos hostiles, a los paganos violentos. Y así como el cerdo se mete en el cultivo a osar y a dañar el sembrado, así están estos cerdos osando en el monte. Y entonces le ruegan, déjanos ir a los cerdos. Aquí está el asunto. Esta violencia reactiva de los esclavos tiene su origen en las legiones romanas. Las legiones romanas son los cerdos. Las legiones romanas y todo el imperio romano en su aparato represor en esa región de los Gerasenos. En definitiva, de lo que se trata es de que la violencia vuelva a sus autores. Por eso dice que Él se lo permitió. Lo que aquí está diciéndose en sentido figurado es que el endemoniado entiende que no se trata de que Jesús lo quiera someter a sus amos. Lo que Jesús quiere es que Él renuncie a esa violencia que le hace daño a Él mismo. Y entonces al renunciar a la violencia vuelve a sus autores, a las legiones romanas. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, podemos imaginarnos la magnitud de esas tropas. Unos 2000 se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Está dando a entender esto, que cuando los reprimidos, los esclavizados, los dominados, los sometidos, no reaccionan a la violencia de sus opresores, entonces la violencia se queda en ellos y eso provoca la ruina de los opresores. Les decía que el texto habla del mar y no del lago, porque aquí
encontramos la explicación. De lo que se trata es demostrar que Jesús ahora hace lo mismo que hizo Moisés cuando salieron los israelitas de Egipto y las tropas del faraón se precipitaron en el mar y se ahogaron. Ahora es la violencia del imperio la que, no encontrando cómo justificarse frente a los esclavos, entonces fracasa. Y viene un tercer grupo. Primero los esclavos representados en este hombre. En segundo, los paganos hostiles, las tropas de ocupación, podríamos decir. Pero ahora viene un tercer grupo, los porquerizos. Los porquerizos eran los encargados de cuidar a los puercos. Es decir, eran los intermediarios entre los dirigentes de la sociedad y los ejércitos ocupantes. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en las aldeas. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Y aparece el cuarto grupo, la gente, la población. Esto va repercutiendo. La presencia de Jesús va causando una repercusión muy grande, pero fijémonos que no es que Jesús entra en la sociedad pagana, sino que el eco va llegando y ellos van viniendo donde Jesús. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se quedaron espantados. El hombre que antes era un juguete de la violencia, ahora es dueño de sí mismo. Sentado, vestido y en su sano juicio. Ya no es el muerto en vida que está haciéndose daño a sí mismo. Ahora es una persona que se ha recuperado a sí misma. Los que lo habían visto les contaron a los que llegaron lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos. Y aquí aparece el grupo dirigente muy discreto, ni siquiera se lo nombra. Hasta ahora lo último que se nombró fue la gente. Bueno, allí, sumergido entre la gente, está la dirigencia que le ruega muy cortésmente a Jesús que se marche de su país. No lo quieren ahí. Y no lo quieren por una razón muy sencilla. La economía de aquellas sociedades antiguas estaba basada en la esclavitud. Eso no ha cambiado mucho, pero no tenemos ahora tiempo para ponernos a buscar las concordancias con la época actual. Era una economía basada en el trabajo incesante de los esclavos. ¿No les conviene a los dirigentes que Jesús venga trayendo libertad para los esclavos y haciéndoles sentir a los esclavos que en la medida en que reaccionan contra la violencia, justifican el empleo de la violencia? Así que ellos, con toda cortesía, muy discretos, muy elegantes, muy bien puestecitos, políticamente correctos, le rogaron que se marchara de su país. Jesús nunca se impone, no entra a la fuerza en ninguna parte. Y entonces él se embarca nuevamente. Cuando se embarcaba, el que había sido endemoniado le pidió que le permitiera estar con él
Esto es una precisión muy importante. Recuerdan que cuando Jesús llamó a los 12, los llamó para que estuvieran con Él. Así que el hecho de que éste le pida a Jesús estar con Él, lo que le está pidiendo es que Él quiere ser su discípulo. El antes endemoniado ahora siente que su única alternativa es la de Jesús, que le permitiera estar con Él. Pero Jesús no se lo permitió, y a nosotros nos puede parecer esto, caramba, qué falta de sensibilidad, ¿cómo así? Lo dejó ahí abandonado. No, es que lo que pasa es lo que sigue. Vete a tu casa con los tuyos. Jesús no va a hacer la misión para que la gente se vuelva judía. Estar con Él no es lo mismo que hacerse judío. Y por eso lo remite a su pueblo. Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Ya que a mí no me reciben en este medio, a ti no te pueden rechazar porque tú eres de este medio. Así que ve tú y hazles sentir el amor que Dios te ha manifestado. Es eso de que cuando una persona recibe la buena noticia, no es para que se salga de su grupo, de su barrio, y vayamos a hacer entonces un barrio católico acá, un sindicato católico acá, una empresa católica acá. No. De lo que se trata es de que nosotros, como la levadura en la masa, allí donde estamos, demos testimonio del amor que Dios nos ha manifestado. Y el hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis. La Decápolis es una región de 10 ciudades. Por esas 10 ciudades, él se pone a proclamar lo que Dios ha hecho con él. Nos vamos a dar cuenta más adelante de que cuando Jesús llegue a la Decápolis, ya la gente ha oído hablar de él. Uno solo. Nos fijamos que Jesús llega y solamente encuentra acogida en la periferia de la sociedad pagana. Los demás tienen unos intereses tan definidos y tan contrarios al mensaje del amor universal que lo rechazan. Sin embargo, este solo es capaz de llevar el mensaje a 10 ciudades.